Dios te bendiga. El versículo que tú me citas, que habla que la ley y los profetas eran hasta Juan, ahí no significa que hoy en día no haya profetas. Lo que está diciendo es que los profetas del Antiguo Testamento, recuerda que la ley regía en el Antiguo Testamento y luego también durante el ministerio de Cristo. En Gálatas dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces tenemos los profetas del Antiguo Testamento y el último profeta del Antiguo Testamento, aunque aparece en el Nuevo, es Juan. Fue Juan el Bautista. Pero en el Nuevo Testamento tenemos los profetas de la gracia. Repito, en el Antiguo Testamento hasta Juan tenemos los profetas de la ley. En el Nuevo Testamento tenemos los profetas de la gracia. Los profetas de la ley eran los encargados de anunciar la venida del Mesías, de declarar. Los profetas de la gracia son los encargados de edificar la iglesia que ese Mesías, que ese Señor Jesucristo vino a constituir. En el pasaje que yo te envié en Efesios, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. ¿Quién es el que los constituyó? Jesús. Por tanto, siguen habiendo profetas. El problema es que los profetas de hoy en día no son o no tienen el carácter de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, un Jeremías no se volverá a levantar, ni un Elías. Ellos anunciaban las cosas que iban a venir. Los del Nuevo Testamento, que vieron el cumplimiento de lo anunciado en el Antiguo, están puestos para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, en Efesios, en el pasaje que yo te di, dice que esos ministerios, que son 5, que se conocen como los dones de Cristo, 5 ministerios, son hombres capacitados que Dios da a su iglesia para edificarla. La palabra en el original griego es catartizo, que significa construirla. Por tanto, si la iglesia tiene que ser construida, claro que se necesita el ministerio de los profetas. Ahora, hay un error hoy en día porque mucha gente cree que un profeta es gente que va diciendo todo lo que se le ocurre en su cabeza. El profeta verdadero siempre habla conforme a la palabra y habla para exhortación, edificación y consolación, dice la Escritura, y para edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces, hasta que la iglesia sea levantada, van a haber profetas. Y es uno de los 5 ministerios que también se conocen como los dones de Cristo. Entonces tenemos que diferenciar los profetas de la ley, que son hasta Juan, y los profetas de la gracia, que están ahora para edificar el cuerpo de Cristo. Esos profetas no añaden nada a la Escritura, no añaden nada al canon que ya está revelado. Sencillamente su ministerio es para la edificación y construcción de ese edificio espiritual que es la iglesia. Entonces, claro que sí hay profetas hoy en día y hay apóstoles. Ahora, muchísimos de los que se autoproclaman como profetas no lo son. Y otros que no se autoproclaman así, realmente lo son. Muchos de los que hoy en día se llaman apóstoles no lo son. La palabra le llama apóstoles fraudulentos. Pero hay otros que no se autoproclaman como apóstoles y sí lo son, porque la palabra apóstol significa enviado y equivale a misioneros que han dejado su vida para establecer y ensanchar el reino. Si tienes alguna duda, me vuelves a preguntar.